Nada. Entonces vamos a continuar, pero previamente quiero recordarles cuáles son las unidades o magnitudes básicas y cuáles son las derivadas. Las básicas son las unidades o magnitudes de longitud, de tiempo y de masa. Para longitud se usan los metros, para el tiempo se usan los segundos y para la masa los kilogramos en el Sistema Internacional de Medidas o MKS. ¿Ya? Las demás son unidades derivadas o magnitudes derivadas. Estas se obtienen de combinaciones o son resultado de estas tres unidades básicas, ¿ya? De la longitud, tiempo y masa. Entonces, vamos a continuar ahora. Vamos a ver lo que es la notación científica. ¿Ya terminaron de marcar, jóvenes? ¿Ya terminaron de marcar su asistencia? Sí, eso. Ya. ¿Saben lo que es la notación científica? Como abreviatura de un número largo. Ya, pero es la forma científica para escribir o para anotar. De ahí viene su nombre, notación, es anotación, forma de anotar, que usan los científicos. Entonces saben que los científicos lo hacen de forma ordenada, ¿no? Es para expresar números grandes, muy grandes o muy pequeños, utilizando potencias de base 10. Exactamente, exactamente. Entonces, las potencias de 10 se conocen como notación científica. Pero ¿cómo se lo hace? Tenemos este número, 36.900, por ejemplo. El número 36.900. Eh, para resumir, para resumir, lo que hacemos es escribir el primer número y la coma la llevamos justo detrás de ese primer número. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace? Aquí tenemos 36.900,000. La coma inicialmente está acá, ¿no es cierto? Pero queremos que la coma se vaya a la izquierda, entonces, ¿cuántos sitios se avanzaría? 1, 2, 3, 4 sitios se va a la izquierda. Entonces sería 3,69 por 10 a la 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la coma recorrió 4 sitios. 1, 2, 3, 4. 3,69 por 10 a la 4. Ahora miren acá. 36.900. Esto está escrito en el sistema inglés, el que usamos nosotros. Generalmente usamos este en la calculadora. En la calculadora, para configurarla, nos pide el fraction mark o la marca de fracción o la coma para separar a los decimales de los enteros. Entonces, los enteros van hasta este cero, hasta el segundo cero, y más allá son decimales. Usamos la coma nosotros para separar decimales y usamos el punto para separar a los miles. ¿Ya? Entonces, los del sistema inglés, los países angloparlantes, los que hablan inglés, ellos para separar miles utilizan a la coma y para separar a los decimales usan el punto. Eso tenemos que darnos cuenta. ¿Ya? Ustedes que programan mucho en inglés tienen que saber esa diferencia. En castellano, en el sistema inglés, la coma se utiliza para separar a los enteros de los decimales. En cambio, en el sistema inglés, la coma se utiliza para separar a los miles y el punto se utiliza para separar a los enteros de los decimales. Ya, entonces, en el sistema inglés, 36.900 se lo puede escribir en notación científica recorriendo el decimal, la fracción decimal. 1, 2, 3, 4, hasta después del primer número entero. ¿Ya? Entonces, después del primer número entero, ahí iría el punto decimal y sería 3,69 por 10 a la 4. Cuando nosotros de un número, para expresarlo en notación científica, trasladamos la fracción decimal a la izquierda, entonces el número de posiciones se lo coloca sobre el 10 y con un número positivo. Si la fracción decimal la recorriéramos a la derecha, recorrería y el signo sería negativo. Ya, a ver, veamos este otro ejemplo. Acá tenemos 0,0021
Lo podemos expresar en notación científica. Ya les dije, esta coma la recorremos. Si recorremos a la izquierda, el número que queda multiplicamos por 10 elevado a una potencia, pero positiva. Aquí, ¿cuántos lugares va a recorrer? Uno, 2, 3. Y aparecería la coma después del primer número, después del 2, ¿no? Recorre uno, 2, 3 lugares a la derecha. Entonces sería 2,1 por 10 a la menos 3. Entonces, cuando la coma la recorremos a la derecha, el exponente es negativo y ese exponente es el número de posiciones que la coma recorrió. Uno, 2, 3. ¿Ya? En la notación científica generalmente se escribe un número, coma y algunos decimales, multiplicado todo eso por 10 elevado a la potencia que nos indica el número de posiciones que hemos recorrido la coma. Si la coma recorre a la izquierda, el exponente es positivo. Si la coma recorre a la derecha, el exponente es negativo. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Más o menos. Sí. Ya. Pongan atención porque ahorita yo les voy a dar ejemplos. Ejercicios, perdón. Mire, ¿Sí? lo escucha muy bajito. A ver, ya moví el micrófono. Está enredado. Ya. Mi hijita se pone a jugar con mi micrófono cuando no estoy trabajando y me lo enredó. A ver ahora. Ya. Continuemos. Ahora sí se escucha. ¿Se escucha mejor, jóvenes? Sí, sí, Ya. que te escucha. Ya. Entonces, vamos a continuar. Entonces tenemos estos ejemplos. Vamos a ver enseguida el procedimiento y cómo se puede escribir una cifra en notación científica, cómo escribir un número en notación científica. La ventaja de usar la notación científica es que permite que el número de, la cantidad de números, es decir, el número de cifras significativas, se exprese con claridad. ¿Qué son significativos? Son los números distintos de cero. Acá, ¿cuántos números distintos de cero hay en 36.900? Tres. Tres, tres. Tres números, el 3, el 6 y el 9. Entonces, todo esto, cuando hay muchos ceros, los ceros a veces dicen no importa, ¿no? Le da sentido al número, pero escribir 0, 0, 0, 0, 0 es monótono, es aburrido, es lo mismo. Entonces, ¿para qué escribir 100 veces 0 si podemos escribir 3,69 por 10 a la 97? ¿No es cierto? Entonces, para eso nos ayuda la notación científica, para ser más eficientes y para ahorrar tiempo. ¿Ya? Y también para entender o darnos cuenta cuántos números son los importantes, son los distintos de cero. A ver, otro ejemplo. Aquí no es claro, no está claro si son tres cifras significativas o son cuatro cifras significativas o cinco cifras significativas. ¿Qué es significativo? Que tiene significado, que es distinto de cero. Pero con la notación científica expresada como un número multiplicado por potencias de 10, se evita esas dobles o triples interpretaciones y ahí se tiene 3,69 por 10 a la 4. Ahí se sabe exactamente que son tres las cifras, tres los números significativos, los que significan algo. Dicen que el cero no significa nada o no tiene valor. Entonces, por eso se dice que las cifras significativas son los números distintos de cero. ¿Ya? Entonces, aquí está claro que son tres cifras significativas. ¿Se ha entendido hasta ahí, jóvenes? Vayan copiando, vayan copiando. Si tienen alguna duda, me dicen. Vamos a ver dos casos para escribir algún número en notación científica. ¿Ya? Para escribir una cantidad. Veíamos la clase anterior que existen las magnitudes que son el resultado de medir, perdón, las mediciones o las medidas son resultado de comparar una dimensión con un patrón, ¿no es cierto? Y el resultado de una medición
Es un número o cantidad seguido por la unidad. Entonces, las cantidades o números las podemos expresar en notación científica para que sea más práctico o más fácil para nosotros. ¿Ya? ¿Podemos continuar? Ya. Si no han terminado de copiar, saquen una captura. Entonces, si se escribiese así, si se escribiese 3,690, ahí se conocería que son cuatro las cifras significativas. Ya, cuatro cifras significativas. 3,690 por 10 a la 4. Entonces el cero está significando algo, está expresando algo. Es importante ver que ahí es cero. ¿Qué nos dice eso? Que sabemos que este es un número exacto. 3,690 por 10 a la 4. ¿Ya? Generalmente el cero, les decía, no significa nada a menos que específicamente o explícitamente nosotros lo coloquemos como una cifra significativa. También los demás números puede que no signifiquen mucho si es que son muy chiquitos. Si estamos hablando aquí 10 a la 4 son 10.000. 3,69 por 10.000 son 36.900. ¿No es cierto? Entonces los números que están abajo, el uno, el 2, casi no significan nada, casi no representan nada para esta cifra en total. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, para expresar una cantidad en notación científica hay dos casos. Si el número es mayor que uno, entonces tiene una parte entera, y si es un número menor que uno, no tiene parte entera. ¿Listo? Tiene la parte entera sería el cero, directamente el cero. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Si el número es mayor o menor que uno, pero tiene una parte entera, entonces se escribe. Se escribe el primer número entero distinto de cero, luego la coma, o la coma, y ya saben que en inglés, en el sistema inglés, el separador de enteros y decimales es el punto. Para nosotros generalmente es la coma. Aquí lo aclaro por si acaso. Como ustedes programan y generalmente los programas están hechos en inglés, ahí usan la coma como separador de enteros y decimales. Entonces, si el número es mayor o menor que uno, pero tiene parte entera, se escribe la parte entera, luego la coma y luego los demás números enteros y decimales distintos de cero. ¿Ya? Después se escribe la multiplicación por 10 elevado a n, y n es la cantidad de lugares que la coma recorre hasta después del primer número. Esto es para el caso en el que el número es un entero. ¿Ya? Cuando el número tiene parte entera, la coma recorre a la izquierda y n es positivo. ¿Qué significa que tenga parte entera? Aquí, este número tiene una parte entera. 857.297 es la parte entera. Y la parte decimal es 34. ¿No es cierto? Entonces, si queremos escribir toda esta cantidad en notación científica, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, veamos el procedimiento. Si tiene parte entera, aquí está, es mayor que 1, ¿no es cierto? 857.297 es mayor que 1. Entonces escribimos el primer número distinto de cero. Aquí está el 8, el primer número, y ahí le ponemos la coma. Luego escribimos todos los demás números y luego escribimos por 10 elevado a el número de posiciones que recorrió la coma a la izquierda. A ver, ¿cómo haríamos? Voy a escribir acá a un costadito para que lo vean, para que vean el procedimiento. Entonces, les dije 8, 57.297.34 por 10 elevado. Ese símbolo es elevado. A ver, ¿cuántos lugares recorrió la coma a la izquierda? 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a cuánto sería, jóvenes? A la quinta.
La La quinta. quinta. 10 elevado a la quinta. Entonces, la coma recorrió 5 lugares, pero a la izquierda. A ver, verifiquemos. Por 10 elevado a la quinta. N es positivo porque la coma recorrió 5 lugares hacia la izquierda. Miren, esta coma recorrió 1, 2, 3, 4, 5 lugares a la izquierda. Entonces ya escribimos esta cantidad en notación científica. Pero ahora, si quiero escribir de esta notación científica, escribirlo el número normal, ¿cómo podría ser? Escribir esa cantidad, pero sin notación científica. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Escribimos toda la cantidad, 8, 5, 7, 2, 9, 7, 3, 4. Ya, ahí está la cantidad. Vemos, dice, si usted no quiere escribir esta partecita del por 10 elevado a la 5, si no quiere escribir eso, dice, este 5 significa que la coma tendría que recorrer 5 posiciones a la derecha. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Después del 7, ahí va la coma. Y ya no es necesario escribir por 10 a la 5. Entonces, si tenemos un número así, lo podemos escribir en notación científica, recorriendo la coma a la izquierda hasta después del primer número entero y contamos cuántas posiciones movimos la coma. Movimos 5, así que decimos 8,5729,734 por 10 a la 5. Si en una cantidad expresada en notación científica queremos expresarla sin múltiplos de 10, sin potencias de 10, entonces la coma la recorremos a la derecha y ya volvimos a obtener nuestra cantidad. Es como si tuviéramos leche en polvo, que hacemos, le ponemos agua y ya tenemos todo un vaso de leche. ¿No es cierto? A ver, el siguiente ejemplo lo van a hacer ustedes. ¿Listo? Aquí se recorrió 5 lugares la coma a la izquierda. Para escribir un número que esté en notación científica, hacen al revés. ¿No es cierto? Ese número de veces n lo recorren a la derecha si es positivo. Y si es negativo, lo recorren a la izquierda. Veamos este ejemplo. Esta expresión, 8,5729,734 por 10 a la 6. A ver, esta nos dice, si no queremos escribir en notación científica, 6 veces tiene que recorrer la coma a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Sería todo tal como está, pero la coma iría entre el 3 y el 4. Y sería 8.572.934, perdón, 973,4. ¿Ya? Nosotros sabemos que el separador de millones es el apóstrofe, separador de miles es el punto y separador de enteros y decimales es la coma. ¿Ya? Entonces ahí estaría el número. Vamos a ver enseguida el ejemplo de cuando no tiene parte entera, cuando es cero el primer número, 0, cómo se convierte en notación científica en el siguiente caso. Después voy a escribir ejercicios para que ustedes puedan practicar. Ya, pero necesito que entiendan bien esto, terminen de copiar esta diapositiva y enseguida vamos a continuar. Les voy a dar un minutito para que terminen de copiar. Ya. Entonces, el segundo caso dice si el número es decimal sin parte entera, es decir, el primer número es 0, 0, y una parte decimal. Ahí lo que se hace, se escribe el primer número entero, distinto de 0. Entonces, para eso, miren aquí en el ejemplo, este es el número decimal. No tiene parte entera, que significa que antes de la coma hay 0. Entonces, no tiene parte entera. Para escribir en notación científica, ahora lo que hacemos es recorrer la coma a la derecha hasta después del primer número distinto de 0. En este caso recorre 1, 2, 3 lugares. Y sería 2,734 por 10 a la, recorrió 1, 2, 3 lugares a la derecha por 10 a la menos 3. Espera un momentito para que me saque el computador.
Entonces, por 10 a la menos 3. Cuando la coma recorre a la derecha y queremos escribir en notación científica, se escribe con negativo el exponente. El exponente nos dice cuántos números, cuántos lugares se movió la coma. 1, 2, 3. Y aparece primero el 2. Entonces se mueve 3 lugares a la derecha y cuando escribimos en notación científica se pone a la menos 3. ¿Ya? Después de ese primer número que tiene la coma, se escriben los demás números de la cantidad y luego se multiplica por la potencia de 10, donde el signo negativo significa que la coma recorrió a la derecha porque era un decimal. Aquí no tiene parte entera, solo es una parte decimal. Entonces ahí para escribir en notación científica nos dice la coma recorrió a la derecha, hasta después del primer número. ¿Listo? Y el exponente nos dice cuántos lugares recorrió la coma. ¿Ya? Si el número es decimal sin parte entera, que es este segundo caso, la coma se recorre a la derecha y el exponente es negativo. Si nosotros queremos reconstruir el número a partir de esta expresión en notación científica, si queremos escribir toda la cantidad, nos dice este 10 elevado a la menos 3 significa este número es decimal, es un decimal. ¿Qué se hace? Para volver a construir el número se recorre la coma a la izquierda. 1, 2, ahí vamos a poner un 0. 3, otro 0. ¿Ya? Entonces, miren, si la coma estaba acá, 1, 2, 3. ¿Cuántos ceros hay antes del primer número? 1, 2, 3 ceros antes del primer número. También nos dice eso, esta expresión de la potencia de 10 a la menos 3. Miren, nos dice, antes del primer número hay 3 ceros. No dice después de la coma hay 3 ceros, nos dice antes del primer número distinto de 0 hay 3 ceros. Después de ese primer cero está la coma. ¿Ya? Entonces aquí 2,734 por 10 a la menos 3. Significa que la coma recorrió 1, 2, 3. Si quiero reconstruir este número, escribirlo sin esta parte de la potencia de 10, escribo tal como está, pero me dice 10 a la menos 3, ponga 3 ceros adelante y luego la coma la recorre 3 posiciones. Van a ver que va a quedar después del primer cero. ¿Ya? A ver, veamos el ejemplo. Ahí está, 0,002734. Está el 0, coma y toda la parte decimal. ¿Lo ven? Hemos construido notación científica recorriendo la coma a la derecha y multiplicando por 10 a la menos el número de veces que recorrió la coma a la derecha. En este caso recorrió 3 posiciones. ¿Se ha entendido cómo se hace este segundo caso, jóvenes, cuando no tenemos parte entera? La coma tiene que recorrer, si es un decimal, la coma recorre a la derecha y se escribe por 10 a la menos y el número de veces que la coma recorrió. Si nos dice que la notación científica es por 10 a la menos un número, significa que esto es un decimal. Y si quiero reconstruir este número, antes del primer número pongo este número de 0. 3 ceros y ahí recién recorro la coma. 1, 2, 3. ¿Ya? Para escribir un número que esté en notación científica, lo que les decía, este número que está en notación científica, pero con exponente negativo, ahora sí la coma recorre a su posición original, es decir, 3n veces hacia la izquierda. Colocando el número de ceros que está en el exponente, ese número de ceros, los colocamos delante del número. ¿Ya? Y el resultado, después de reconstituir el número que está expresado en notación científica con exponente negativo, luego de reconstruir ese número vamos a tener un decimal simplemente sin parte entera. ¿Qué significa sin parte entera? Que va a ser el primer número 0, ¿ya? Veamos este otro número. Para reconstituirlo, 2,734 por 10 a la menos 5, dice, póngale 5 ceros adelante del 2 y la coma va a estar después del primer cero. A ver si da. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 ceros, luego el 2, 7, 34. La coma después del primer cero. Veamos, a ver, esta coma estaba después del 2. Recorramos las 5 posiciones. 1,
2, 3, 4 y 5. Con la reglita que yo les estoy dando, con ese truco que les estoy enseñando, pueden reconstruir fácilmente. Si dice exponente negativo, ya, ¿qué significa? Le pongo este número de ceros delante de este primer número y la coma va a ir después del primer cero. Así de fácil, ¿ya? Y si quieren verificar, bueno, pues decía a la menos 5, recorro entonces la coma 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Y ahí está. O si quieren hacerlo más rápido, como yo les enseñé ahorita, dice 10 a la menos 5. Aquí delante de este primer número le pongo los 5 ceros y la coma va después del primer cero. 1, 2, 3, 4, 5 ceros, la coma después del primer cero. ¿Ya? Entonces, hagamos ejercicios para practicar. ¿Listo, jóvenes? Me voy a salir de esta presentación y vamos a hacer en aquí, en PowerPoint ejercicios. Primero, la primera parte va a ser escribir en notación científica. ¿Terminaron de copiar la diapositiva anterior, jóvenes? No le hice. Ya, entonces voy a volver un ratito. Saquen una captura mientras yo voy escribiéndolo aquí. ¿Ya? Saquen una captura. Jóvenes, vamos a revisar cómo saldría en notación científica este primer ejercicio. Tres mil cuatrocientos cincuenta y seis. A ver. Tres mil 3, cuatrocientos. Sumas 456, 27, 97. 4.562.797. Ya. Entonces, escribir en notación científica, jóvenes, esto es una parte entera, ¿no? Si queremos escribir en notación científica, escribimos la coma después del primer número. Y ahora contamos cuántas veces se recorrió la coma para que llegue hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces sería todo eso por 10 a la, Quinta. por 10 a la quinta. ¿Listo? No era segunda. ¿Perdón? No era al cuadrado, es que dice escribir la notación científica. Ya, ustedes hicieron esta de acá. Hagamos esa de ahí. ¿Listo? Vamos a hacer eso. Vamos a subir un poquito. Bajo el tamaño. Ya, han hecho esta. Aquí en la orden les dije que complementen, ¿no? Ya. Ahora sí. Aquí, veamos el 1 nuevamente realizado ya con esta orden. ¿Ya? Con esta orden sería como potencias de 10 al cuadrado, la 1 y 2. Es decir, aquí solo recorremos dos veces la coma. ¿Ya? Recorremos solo dos veces la coma. Borramos este punto. La coma la recorremos dos veces. 1, 2. Ahí estaría. Y sería por 10 al cuadrado. Por 10 al cuadrado. Sí, le dicen así, porque yo así saco. Ya, está bien.
Pero si les dice solo escriban en notación científica, lo único que tienen que hacer es poner la coma después del primer número, contar cuántas posiciones movieron y escriben con la potencia de las posiciones que movieron la coma. Ahora, para el inciso 4. Para el 4, igual con la orden de solo recorrer dos posiciones. Tienen que recorrer dos posiciones hacia qué lado. A la izquierda, ya. Derecha. A la izquierda porque no hay negativo. Izquierda. Hacia la izquierda. Entonces sería, ¿cómo sería? 0,002. Algo así. 27, 53, 27. A ver, y verificamos. La coma estaba aquí, después del 2. Dice, recorremos a la izquierda. 1, 2. Sería por 10 al cuadrado. ¿No es cierto? Y recorremos la coma. Dicen, pero ¿Qué no es el dice, 4 el que sé? Ah, dice, pero está en el perdón. 2, no se cuenta. Sí, el 4 el que sé. Sí, perdón, el 4. En el 4. Entonces nos dice la coma recorre 1, 2 posiciones. Lo copio el ejemplo. El inciso lo copié. Aquí. Aquí está este ejercicio. Entonces dice que recorramos la coma 2 veces nada más. Entonces esa coma 1, 2 veces y a la izquierda. ¿Ya? Ahí hemos escrito en notación científica, pero como múltiplo de 10 al cuadrado. ¿Listo? Dice, esta expresión, expresarla como multiplicación de 10 al cuadrado. Entonces la coma solo recorrió 2 lugares. Nuevamente, recorrer 3 lugares para el cuarto ejercicio. Cuarto ejercicio. Sería así. Este ejercicio y recorremos la coma 3 lugares. 1, 2, 3. Ahí está, y sería 10 al cubo. Al cubo. ¿Ya? Hemos hecho estos primeros. Ahora, si no nos dicen nada, entonces directamente escribimos en notación científica. ¿Cómo les salió, jóvenes? 0,02. En este, solo escribir como notación científica. A ver, 2,75327. ¿Cuántos lugares recorrió la coma? Por 10 a la 0. No recorrió ningún lugar, entonces por 10 a la 0. ¿Ya? Ya está escrito en notación científica como multiplicación de una potencia de 10 elevado a una potencia. ¿Por qué es 10 a la 0? Porque la coma no recorrió ningún lugar, sigue estando en el mismo sitio. ¿Ya? En este caso, Dice, ¿sí? una pregunta, dice, siempre va a ser, o sea, estaría viniendo en el examen sin el 10 a 0, eso es 10 a 5, estaría viniendo en el examen sin eso. ¿Cómo haríamos el caso? Directamente le poníamos 10 a 0. Dice, si movemos a la derecha igual podría valer, o cómo sería. Ya. Como dijo su compañera, se puede expresar de distintas formas y aquí les he mostrado, ¿no es cierto? Como 10 al cuadrado, 10 al cubo. Ahí nos dice cuántos sitios se movió la coma. Pero si solo se les dice escriban en notación científica, agarran la primera cifra significativa y detrás de ella colocan la coma, todos los números demás y cuentan cuántas posiciones movieron. En este caso, si les da un número con parte decimal, ya está en notación científica, es decir, solo multiplican por 10 elevado a 0. 10, cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces, este número por 1 sigue siendo el mismo número. ¿Ya? Pero para escribirlo La, en notación científica, ponen por 10 a la 0. ¿Sí? ¿Sí? la coma siempre tiene que ir detrás de un número delantero, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, Exactamente. Si es que el número tiene parte entera. Si es una parte decimal nada más,
Entonces la coma igual va detrás del primer número distinto de 0. Aquí sería, ¿cómo sería? ¿Cómo sería acá, jóvenes? 0, 3,58 por 10 a la menos 2. 3,58 y ahí vemos cuántos lugares recorrió la coma, ¿no? 3,58 por 10 a la 2 menos 2 Menos 2. 1, 2. menos 2. menos Menos 2. 2. ¿Por qué es a la menos 2? Porque el número era un decimal. ¿No De ven? la derecha. Era un decimal y por eso la coma recorrió a la derecha, hasta que aparezca el primer número entero. ¿Listo? Esto significa que esta cantidad es una parte decimal en realidad. Es una cantidad que es un número decimal. ¿Listo? En este caso, escribir en notación científica representaría lo siguiente. Escribimos el primer número. A ver, vamos todo. Escribimos el primer Ya está número. abajo el ejemplo. Dice. Exactamente, ¿verdad? Y la coma la recorremos 1, 2, 3 y es exactamente esto. 10 al cubo. Por 10 al cubo, ¿no es cierto? La coma recorrió 1, 2, 3 lugares a la izquierda y es 10 al cubo. ¿Listo? Para reconstruir el número, la coma recorremos a la derecha. 1, 2, 3 y ya tenemos. Para reconstruir este número con 10 elevado a la menos 2, le ponemos 2 ceros adelante y la coma recorre 2 posiciones a la izquierda. ¿Ven? A ver ahora con números negativos. Con números negativos. ¿Cómo es este número, jóvenes? ¿Es entero Menos o 2. decimal? Ya. Pero Menos 2. esto es decimal, ¿no es cierto? El signo no hay problema. Menos 2. ¿Por qué? Porque 2 es el primer número distinto de 0. Pero para llegar a ese hay que recorrer la coma 1, 2, perdón, 3 lugares, ¿no? 2,35. 35 Ujú, por 10 a la menos 3. porque recorrió 3 lugares a la derecha. ¿Cuándo escribimos por 10 a la menos 3? Cuando el número original era un decimal nada más. ¿Ya? Si es un número entero, el exponente es positivo. Si es todo un decimal y recién aparece la parte entera, entonces es elevado a menos 3. Esto nos dice que este número original era un decimal. El menos sigue siendo menos. ¿No es cierto? En este caso tenemos esta parte entera. Entonces, el resultado va a seguir siendo 10 a la negativo, 5. ya, 2,87,325,9807, todo el número, por 10 a la, ¿cuántas posiciones se movió? 5. 5 posiciones. Efectivamente, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Y ya tenemos ahí el número completo. ¿Ya? Todos sacaron así. ¿Alguien tuvo complicaciones? ¿Alguien tiene alguna consulta de esta parte antes de que pasemos a la otra? Los que... Sí, una Sí. pregunta. Si es que no especifica que tenemos que escribir la notación científica elevado al cuadrado, siempre va a ser con un entero y cualquier décima que sigue. Si no hay especificaciones, es porque al principio tenía esa la duda. Sí, si no dicen que escriban como potencia de 10 al cuadrado, o de 10 al cubo, o de 10 a la menos 3, entonces ustedes siempre van a hacer así. El primer número entero distinto de 0, la coma y todo lo demás. Primer número entero, la coma, todo lo demás. Primer número entero con su signo, todo lo demás, y por 10 elevado a la potencia que corresponde. ¿Ya? Si es que no se les dice nada y la orden solo dice escribir en notación científica. Pero si dice escribir en notación científica con potencia de 10 al cuadrado, ahí solo recorren la coma el número de veces que les dice la orden. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta, jóvenes?
Se va a salir, Alison. ¿Tienen más dudas? Luego les voy a dar una tareita para que sigan practicando un poco más en su casa, porque al practicar uno aprende más, ¿no ven? Y ya, continuamos. Ahora esto se debe salir para poder escribir la respuesta. Ya, el primero dice, escribir sin la notación científica. ¿Ven? Escribir sin la notación científica, eso significa para nosotros, lo voy a preguntar. Sin notación científica. Aumentar 0 por delante en el 3. Ya. A ver, en este caso dice 3,97082 por 10 a la 5. ¿Cómo será este número cuando lo reconstruyamos, cuando lo reconstituyamos? Se recorre la coma a la derecha. Solo se recorre la coma a la derecha, ¿cuántas posiciones? 5. 5. A ver. 3,97082. Me copié todo el número y ahora dice, la coma estaba detrás del 3. Se recorre 5 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Le pongo coma 0 o simplemente no le pongo nada? ¿Ya? Son válidas las dos, ¿eh? Sí, sí. Son válidas las dos respuestas. Entonces, 3,97082. Es lo mismo. ¿Ya? Si ustedes gustan, le ponen el punto separador de miles para que se den cuenta al momento de leer el número. Es más fácil, ¿no? Darse cuenta y decir 397.082. Coma cero es lo mismo que 397.082. Nada más. Ya. A ver, continuemos con el siguiente. Dice el siguiente ejercicio también dice recorrer 5 posiciones a la derecha, pero es un número negativo y me lo voy copiando ese negativo. Menos, y lo copio todo, 2739702. Menos 29, 2739702. Ok. Ya, ahora sí. Estaba aquí, la coma estaba después del 3 y nos dice recorra la coma 5 posiciones a la derecha. 1, 2, 3, 4 y me falta. Si me falta, ¿qué hago, jóvenes? Tiene comentario el 0. Le Cero ponemos un solamente. 0, le aumentamos un 0 y luego recién la coma. Puedo escribir así, o puedo escribir menos 2739702 97020, coma 0. ¿Ya? Y nuevamente para separar a los miles, puedo colocar aquí un punto y aquí un apóstrofe que me indica millones. Menos 27.397.020. ¿Ya? Miren, aquí me faltó ceros. Me faltó lugares para recorrer la coma. 1, 2, 3, 4. Y me decía que recorra 5 lugares. No lo voy a dejar solo con 4. Le tengo que aumentar un 0 y ahí, después de ese, recién le coloco la coma. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Han hecho así? Algo así. Algo Sí, así. Ya. Sí, te Ahora, entendió. Pero ahora, sí, el coma cero. ¿Es ahora necesario el coma cero? no es necesario el coma 0. ¿Ya? Lo que sí es necesario que escriban hasta dónde tendría que terminar el número. ¿Ya? A ver, este otro. Si ya han entendido, revisen si han hecho bien este número 3, este inciso 3. Si no lo han hecho bien, complétenlo. Si nos falta posiciones para recorrer, se le aumentan 0. ¿Ya? Revisen el 3, revisen también el 6.
Y continuamos. A ver el 3, ¿cómo sería? Y escribimos menos 8, 5, 7, 2. Y nos decía que la coma estaba aquí, después del 8, y dice recorra 5 lugares a la derecha. 1, 2, 3. No hay más. 4 y 5. ¿Ya? Si nos faltan números, los aumentamos con 0 y decimos así en la coma recorre. Estaba después del 8. Recorre 1, 2, 3, 4, 5. No es necesario colocarle coma 0. ¿Ya? Podemos dejarlo exactamente ahí. ¿Listo? Ahí nosotros nos damos cuenta que después está la coma y un 0. ¿Listo? Ese es el resultado correcto. Para el inciso 4, ¿cómo sería? Un 0, coma, y se copia todos los números. Sí. Sería 20,82. A ver, ¿es 20,82 o 0,2? Ah, perdón, es 20,82. 20,82. 20,82. Es 20,82. Si el resultado de aquí es positivo, entonces esto es una parte entera, no puede ser 0,2. Si el exponente fuera negativo, nos dice, el número va a ser 0, algo, ¿cierto? Como es positivo, entonces no puede ser decimal. Va a ser 20,82. Y ahí nos dice la coma estaba detrás del 2 y tiene que recorrer un lugar, así que va a ser 20,82. ¿Ya? En este caso dice la coma cuántos lugares tiene que recorrer y hacia qué lado. Dos. 2. ¿Hacia qué lado? 72.582. 582. La coma estaba aquí, ¿no es cierto? Dice recorre 2 lugares a la derecha. 1, 2 y se queda tal como está. 72.582. Nosotros para entender mejor, para hacer más ordenados, le ponemos el punto de separación de miles. ¿Ya? En el ejercicio 6, ¿cómo será? Dice recorra la misma cantidad 3 veces la coma. 725.820. Ya. Estaba la coma aquí y dice recorra 1, 2. Nos falta una posición, así que se le aumenta un 0. Y ahí recorrió 3 posiciones. ¿Cierto? Recorrió 3 posiciones. 1, 2 y 3 posiciones. En el siguiente ejercicio, en el de inciso 7, dice recorra 3 lugares hacia qué lado. 0,725. A ver. Dice recorra 3 lugares. 0,725, 80. ¿Por qué? La coma estaba, a ver. La coma estaba aquí. Dice recorra 3 posiciones y va a ser un decimal. Recorre a la izquierda. 1, 2, 3. Ahí está la coma, pero no puede ir solo coma. Se le pone un 0 más. 0,72, 582. ¿Ya? Para el inciso 8. Para el inciso 8. 0,0,0,0,0. Miren, en este caso. 0, Aumenta 6 ceros. En este 5, caso. 0, Inge. Exacto. pero hay un 0, después coma y después 5 ceros. Tiene el audio. Ya, bien. Ahora sí. Entonces, en este caso, en el inciso 8, tenemos un exponente negativo y teníamos 8 comas. Tenemos el número entero, la coma y los demás. Para este caso se aplica la reglita que les dije. Para este otro caso no se aplica eso de al primer número aumentarle 3 ceros. ¿Ven? No se aplica. Pero para este sí, porque está ya en notación científica exacta, como les había dicho, un número entero, coma, los decimales. Entonces, para este caso sí le ponemos los 6 ceros adelante.
1, 2, 3, 4, 5, 6. La coma, no, perdón, no la coma. 8, 9, 8, 7. Entonces, la coma estaba después del 8. Recorre 6 posiciones a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la coma. ¿Ya? En el caso del inciso 7, no le pusimos los 3 ceros adelante y la coma después del primer cero, porque aquí no era exactamente la coma después del primer número. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. Esa recomendación que yo les dije para aumentarle ceros adelante es cuando hay un solo número delante de la coma y es una potencia de 10, pero el exponente negativo. ¿Ya? En este caso, sí le ponemos este número de ceros delante y luego la coma después del primer cero. Pero cuando la coma no está después del primer número entero, ahí hay que recorrerla más. 1, 2, 3 posiciones. ¿Ya? En este caso, ¿qué cantidad será? ¿Hacia dónde recorremos la coma? Hacia la derecha. Hacia la derecha. La recorremos 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente todo el número 024, 1. Entonces es 1.024.000. Es 1 giga aproximadamente. ¿Cierto? ¿Se ha entendido cómo se trabaja en notación científica para llevar a notación científica y luego para reconstituir el número sin notación científica, jóvenes? Les voy a dar una tareita para que practiquen. ¿Listo? Mientras tanto, vayan copiando o saquen una captura. Les quiero mostrar algo más. Les quiero mostrar algo más con la aplicación de la notación científica a la ingeniería, que son algunas distancias y sus múltiplos y submúltiplos. Entonces, sáquenle una captura, voy a borrar estos resultados. Bien, ahora sí, vamos a continuar. Rapidito lo vamos a hacer. Entonces, miren, aquí les presento, y está en el libro de la bibliografía que les pasé, algunas longitudes y distancias muy importantes. Por ejemplo, la distancia o el radio de un neutrón o de un protón, las partículas subatómicas, es 10 a la menos 15 metros. ¿Qué significa? Aquí es 1 por 10, ¿no? Entonces está el 1, delante de ese 1 se colocan 15 ceros y la coma después del primer cero. Así de chiquito es un protón o neutrón. Es 0,00014 ceros después de la coma y luego un 1. Y ese es el tamaño el radio de un protón o de un neutrón. De un átomo. El radio del átomo es 10 a la menos 10. ¿Qué significa? Aquí hay 1. Se supone que hay 1 por 10 a la menos 10. Entonces, 10 ceros delante del primer 1 y una coma después del primer 0. Los viruses, como por ejemplo el COVID, los viruses tienen un tamaño de 10 a la menos 7, es decir, un 1, 7 ceros adelante y la coma después del primer cero. El grosor de una hoja de papel es 10 a la menos 4 metros, es decir, 4 ceros, un 1, la coma después del primer cero. El ancho de un dedo, 10 a la menos 2 metros, es decir, de 1 centímetro aproximadamente. La longitud de un campo de fútbol, 100 metros, o 10 al cuadrado metros. La altitud del monte o la montaña más alta del mundo, 10.000 metros. Eso es 1 por 10 a la 4, significa 1 con 4 ceros, 10.000 metros. El diámetro de la Tierra son 10 a la 7, es decir, 100.000 metros. ¿No es cierto? 100.000 metros. La distancia de la Tierra al Sol, 10 a la 11 metros. De la Tierra a la estrella más cercana, que no sea nuestro Sol, 10 a la 16 metros, es decir, 1 con 16 ceros. La distancia desde la Tierra hasta la galaxia más cercana, que no sea la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, 10 a la 22, es decir, 1 con 22 ceros. Son distancias muy grandes. La distancia de la Tierra a la galaxia visible más lejana, 10 a la 26 metros.
Esto, un 1 con 26 ceros a la derecha. Estas son distancias importantes. Ya, para su cultura general es bueno que las conozcan. Quiero mostrarles un par de diapositivas más. Después de las unidades principales, de las magnitudes principales, estaban MKS, la masa, la longitud, la masa y el tiempo. Intervalos de tiempo, ¿cuánto dura? El tiempo de vida de una partícula subatómica muy inestable de sustancias radiactivas dura 10 a la menos 23 segundos. ¿Qué significa? 23 ceros, un 1 y la coma después del primer cero. Duran una insignificancia, no duran casi nada. Aparecen y mueren ese ratito las partículas subatómicas inestables. El tiempo de vida de los elementos radiactivos, 10 a la menos 22 segundos hasta 10 a la 28 segundos. Es decir, duran desde nada, 22 ceros delante de un 1, hasta un 1 con 28 ceros. Es decir, o duran nada o duran miles de años. ¿Ya? El tiempo de vida de un muón, que es una de las partículas subatómicas más pequeñas, es 10 a la menos 6 segundos. Es decir, 6 ceros y un 1. La coma después del primer cero. El tiempo entre los latidos de una persona, 10 a la 0 segundos. Cualquier número elevado a 0 es 1. De las personas, cada segundo late el corazón. Un día son 10 a las 5 segundos. Un año son 3 por 10 a las 7 segundos, aproximadamente. La vida humana es 2 por 10 a la 9 segundos. La longitud de la historia registrada, es decir, no la historia prehistoria, sino la historia antigua hasta de nuestra actualidad, 10 a la 11 segundos. El tiempo en que los humanos han estado viviendo en nuestro planeta, 10 a la 14 segundos. La vida en la Tierra, incluyendo los seres vivos más antiguos como dinosaurios y demás, 10 a la 10 a la 17 segundos. Y se cree que la edad del universo son 10 a la 18 segundos. Es decir, un 1, 18 ceros. Eso lo transforman a años y van a ver cuántos miles o millones de años son. Esto en cuanto a tiempos de duración muy importantes. ¿Ya? Y finalmente, las masas. Un electrón tiene 10 a la menos 30 kilos, es decir, 0,30 ceros en realidad, luego un 1 y la coma después del primer cero. De una partícula subatómica más grandecita como el protón o neutrón, 10 a la menos 27 kilogramos. Una molécula de ADN que contiene nuestras características genéticas, 10 a la menos 17 kilogramos. Una bacteria pesa 10 a la menos 15 kilos. Un mosquito 10 a la menos 5 kilos, es decir, 5 ceros, luego 1 de kilos. Y así sucesivamente. Una ciruela pesa 10 a la menos 1 kilogramo. El humano pesa 10 al cuadrado de kilogramos, es decir, está en múltiplos está en el orden de las centenas, ¿no? Un barco pesa 10 a la 8 kilos, la Tierra pesa 6 por 10 a la 24 kilos, el Sol 2 por 10 a la 30 kilos, la galaxia 10 elevado a la 41 kilogramos. Es decir, si ustedes reconstruyen estas cantidades, van a ver cantidades muy pequeñitas o cantidades enormes. Imagínense 1 con 41 ceros, ¿cuántos miles de millones de kilogramos son? ¿Ya? Entonces, estas tres características de magnitudes, ya sea en longitud, tiempo o masa, son muy importantes que ustedes los conozcan. En la siguiente clase vamos a estudiar a los prefijos, que son múltiplos y submúltiplos de las magnitudes y de las unidades. ¿Ya? Kilo es por 10 a la 3, giga es por 10 a la 6, tera es por 10 a la 9 y así sucesivamente. ¿Ya? Esto lo vamos a estudiar en la siguiente clase, pero si pueden vayan repasando ya los múltiplos y submúltiplos. Lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Vamos a terminar ahí y luego les voy a dejar una tareita para que practiquen para el día viernes. El jueves es feriado, así que pueden practicar para el día viernes. Aquí vamos a quedar si es que no tienen más dudas, jóvenes. Una pregunta. Sí, sí. Cuando haya, digamos, feriado
y nos toque con su clase, Ajá. sí o sí hay que marcar asistencia. No, la voy a anular, me pidieron, ¿no es cierto? Perdón, la voy a anular la asistencia del día viernes. Algunos no pudieron marcar, ¿no ves? Entonces no es obligatorio marcar. Yo marqué a 5 minutos. Ajá. No se preocupen, yo lo voy a anular porque varios no han marcado. ¿Listo? Inge, sobre la tarea, ¿va a subir la Moodle? Sí, la voy a subir a Moodle y también a Y de ahí la WhatsApp. vamos a descargar. Sí, y a WhatsApp también. ¿Listo? Ah, bueno. Inge, una pregunta más. ¿Cómo se llama? Sobre lo que se va a realizar en la tarde, sobre la inauguración. Dijeron sobre la reina bufa, no sé, iban a ver autoridades.